democracia, ojalá llegue a México. Pasa con el fútbol, el reflejo de lo que sucede en el país. Tal cual. Tal cual. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el país se maneja de una forma... ¿Como el fútbol? Dictatorial. Y el fútbol se maneja dictatorialmente. O sea, la democracia la dejamos para más adelante. La democracia, ojalá llegue a México. No estamos en democracia. No estamos en democracia. ¿En qué estamos? Estamos pasando una dictadura que es peligroso. Peligroso. Y más con el vecino del norte. ¿Cómo ves a Trump? Terrible. ¿Cómo lo defines? Defiende a los Estados Unidos que habían bajado de nivel, pero se ha peleado con todos. ¿Con el Papa? Con el Papa, que ya le contestó y le contestó muy ¿Qué bien. te parece el Papa? Parece un tipo brillante, Está contestando de manera inteligente. tranquilo, inteligente, americano. Americano. Peruano, americano. Americano, peruano. Americano peruano, pero es americano. Y le ha contestado directo a Trump. No le tengo miedo, dijo. La inteligencia artificial ha hecho en el Twitter cosas terribles. Yo a José Ramón lo respeto en el área que domina, que es el deporte. Me parece que es una institución importante respecto al periodismo deportivo en nuestro país. Pero creo que cuando se mete a temas políticos, sobre todo tal vez muy presionado por ciertas preguntas de la propia interlocutora, de la propia entrevistadora, que es Carmen Aristegui, que además el objetivo de Carmen evidente era sacar alguna declaración de este tipo, era lo que buscaba Carmen Aristegui, es evidente, y de alguna forma se lo dio, después rectificó, pero es como un poco, digo, peligroso y delicado que se hable tan a la ligera de la palabra dictadura. El que se pueda decir hay una dictadura en nuestro país sin un sustento de argumento, de hechos, alguna cuestión probatoria. El sacar estas frases solo, hay una dictadura, autoritarismo, es peligroso, sobre todo cuando no lo estás probando. Cuando en un país que hubiera una dictadura no podrías decir en una entrevista que estás en una dictadura, para empezar. Y entonces creo que ahí también hay una cuestión, César, de no entender qué es la democracia, y de cómo este país sí ha pasado de una dictadura, empezando por la dictadura de los medios de comunicación, a una democracia más participativa, en donde el pueblo se involucra más en las decisiones estructurales de su propia vida, de su propio día a día, y creo que el que no se valore eso y el que se diga dictadura para continuar con esta narrativa que viene de Estados Unidos, que viene de la derecha mexicana, pues es peligroso, y lo que hace es dejar en ridículo a una persona que evidentemente sí es una institución en el periodismo deportivo, ¿no? Y lo acaba de decir perfectamente. Él incluso por eso cuando reconoce que se equivoca dice no debió utilizar el término como lo utilicé, porque él quería hacer referencia al fútbol mexicano, porque él siempre se quejó de esa parte del fútbol mexicano, ¿no? Y él reconocer que se equivoca, como todo en este país, ¿no? Por supuesto, cuando él hace el comentario, millones de vistas, replicado por todos lados. Cuando él reconoce que se equivoca, pocas vistas, pocas menciones, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que también aquí hay algo que creo que no le sirvió mucho a José Ramón, que es su hijo, ¿no? Y su hijo sí es un claro odiador de todo lo que tenga que ver con la Cuarta Transformación. ¿Cuál es la diferencia que yo veo aquí, que me parece sumamente importante? Nadie le quita un solo milímetro a los logros como periodista deportivo que tuvo José Ramón. Sin duda, sin duda. Pero él mismo reconoce que se equivoca cuando lo hace. ¿Pero por qué? También por toda esta influencia que vemos en los diferentes medios. A ver, no es lo mismo y lo vemos todos los días. Yo les comentaba, a mí muchas veces me han invitado a participar a lo mejor en TV Azteca o en Televisa, en algún programa, y no voy porque en alguna ocasión me tocó que me dijeran que no podía tocar un tema en específico. Y por ese motivo yo dije, muchas gracias, no me interesa, ¿no? Y ahí es donde yo digo, caray, o sea, ¿cómo hablan de una supuesta dictadura? Señalando de dictadura, diciendo palabras que hemos escuchado donde acusa sin ninguna prueba. No, una cosa es decir, yo en mi opinión considero esto, y otra cosa es una aseveración cuando no tienes un solo elemento para poder demostrarlo. Es sumamente peligroso, ¿por qué? Porque hemos caído en un libertinaje de aquellos puros que se dicen periodistas. Y esa es la parte donde yo decía, ok, tú puedes llegar y hacer una manifestación unilateral sin mostrar una sola prueba, pero como algo que sí hemos visto, y hay que reconocérselo a la derecha. Van entendiendo que van sobre un grupo de personas en específico en este país que no importa lo que se haga, no van a aceptar a los gobiernos de la Cuarta Transformación ni los logros de la izquierda. Porque yo se los he explicado. A ver,
te quejas de la izquierda, gracias a la izquierda tienes un trabajo de 8 horas, tienes derecho a estar en un sindicato, tienes derecho a la seguridad social, tienes derecho a que no te detengan por decir lo que tú quieras en esa famosa libertad de expresión. Todo eso son luchas de la izquierda a través de la historia, ¿no? Cuando se quiere confundir y decir, es que estos comunistas, y hay que entender algo, todo esto viene por un grupo de empresarios de medios de comunicación como Ricardo Salinas, como muchos de estos, como bien lo decía Jesús, que pertenecen a estos grupos oligárquicos, porque obviamente desde que les dan la concesión es porque ellos ya tienen un derecho de picaporte distinto al nuestro. ¿Cómo nos atrevemos, personas que a lo mejor venimos a un programa como este, que aprovechamos un espacio o que utilizamos las redes sociales para comunicarnos, cómo nos atrevemos nosotros a emitir una opinión distinta a ellos? Y se dan cuenta que tienen mayor aceptación. ¿Qué es lo que hacen? Ellos se nutren de lo que escuchan en redes sociales, lo suben a la televisión, a los medios de comunicación que nosotros conocemos de forma comercial, pero después vuelven nuevamente a las redes sociales para tener repercusión. Sí. ¿Qué es lo importante aquí de nosotros? Pues me parece que necesitamos perfiles que sean completamente claros como para entender qué es lo que está sucediendo. Cada quien tiene sus propios estilos. Yo he visto gente que utiliza a lo mejor el insulto, la gracia y llega a los objetivos que está buscando. A lo mejor vemos nosotros somos un poco más serios, más analíticos, pero que es muy importante entender cómo todo esto viene desde ciertos intereses particulares y extranjeros, y que me parece que los temas que vamos a seguir abordando más adelante no lo demuestran, ¿no? Viene a eso. Las cifras de la satisfacción de la democracia con la 4T alcanzó máximos históricos al finalizar el primer periodo de llamada cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, nunca la gente había estado tan satisfecha con su democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia no solamente es el hecho de ir a la urna y votar por un partido y otro, que de hecho eso no había esa posibilidad porque habían los fraudes electorales, toda esta manipulación mediática y toda esta trampa, ¿no? de los fraudes. Pero también cuando la gente ve que la democracia tiene una repercusión positiva en ganar más, en trabajar solo 8 horas, en que se le aumente el salario mínimo, en que salga de la postración social, en que haya apoyos para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores, para discapacitados, que haya un estado de bienestar. Cuando la gente se da cuenta que la democracia sí es algo que le puede beneficiar en su día a día. Y eso es lo que estamos viendo con este proceso de la transformación. Los datos son medibles, no solamente salió mucha gente de la pobreza, sino hay datos de máximos históricos respecto a la satisfacción de la democracia en México. Datos medibles, pero también reales, o sea, tangibles, que se pueden vivir, que lo podemos ver día con día. Yo creo que, a ver, desde el minuto 1 que llegó Andrés Manuel, que nos volteara a ver y que nos dijera, ustedes con el lago o con el aeropuerto, decidan. Desde esa primera consulta que hizo, fue así totalmente el sello de lo que iba a ser la cuarta transformación, exacto. Y de lo que iba a ser que el país estuviera en las izquierdas, que se nos volteara a ver. Y es algo que los medios y que los oligarcas no le han perdonado hasta ahora. Que por qué esta bola de nacos, por qué el pueblo, por qué todos van a decidir algo que nosotros sabemos y que podemos decidir desde los medios, desde las medicinas, desde la industria alimentaria, desde donde tú quieras, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero por otra, José Ramón Fernández, por supuesto, todo el respeto que se merece, comentarista deportivo de todos los años de la vida. Me acuerdo cuando era niña siempre lo veían en casa y todo. Los protagonistas. Protagonistas. Lo que aquí me parece súper peligroso es la trampa que Carmen Aristegui le pone. Porque justamente Aristegui ha estado navegando, ¿no? O sea, bueno, ahora ya, actualmente ya completamente, o sea, ya se fue de su lado derecho, ¿no? Sí. Pero todavía como hasta hace unos años como que había gente que le tenía sus dudas, ¿no? Decía, Carmen, ¿de qué lado está, no? Todavía navega. Entonces, estas preguntas tramposas, ojo, o sea, puede hundir a personajes como José Ramón, que tienen toda la trayectoria del mundo y que lo respeta izquierda y derecha. Sí, ¿no? Sí, entonces, es evidente. ¿Cómo le va haciendo las preguntas de manera tramposa? Ahí se me hizo súper... Uno como entrevistador tiene mucho poder en esa claro, parte, se lo sobre todo en temas que no domina el entrevistado, que es una persona, José Ramón, pues si le hablas de deporte, que claramente vas a ver, pero cuando lo sacas de esa línea, pues vemos este tipo de errores o de equivocaciones. ¿Cómo viste tú esta parte? Y la disculpa también, que creo que eso es importante, reconocer que hay un tuit que ya no genera el mismo impacto, bien lo dices tú, César, pero que al final, por lo menos sí hay un reconocimiento de que se equivocó en la palabra, ¿no? En decir que había una dictadura. No, bueno,
Es un tipo muy preparado, es un tipo que egresó incluso de carreras como filosofía y letras, o sea, no es un personaje que esté desorientado o que esté fuera de un contexto. Incluso él ha hecho comentarios muy positivos de la doctora Claudia Sheinbaum, o sea, él ha reconocido el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum en varios tweets, hizo puntos de vista también interesantes sobre el propio Andrés Manuel López Obrador, pero sí es un personaje, José Ramón, que siempre ha tenido una inclinación hacia la derecha. Él desde siempre lo ha tenido por su misma formación, incluso familiar. O sea, él no es un personaje de izquierda como Roberto Gómez Junco. Roberto Gómez Junco sí es un personaje, un periodista deportivo de izquierda. Ahora, el término dictadura, efectivamente, yo creo que se ha banalizado de una manera sumamente irresponsable, porque estamos muy lejos de vivir en una dictadura. Es como, por ejemplo, cuando te dicen, vivimos en una especie de comunismo, compadre, estamos discutiendo el fracking, ¿qué tienes tú de comunista? O sea, no puede ser que me digas eso, ¿no? Sin embargo, lo han vuelto tan banal, le han vaciado la importancia de la palabra, que eso es muy peligroso, porque cuando tú minimizas un término como dictadura, estás entonces justificando lo que pasó anteriormente, y le estás lavando la cara a lo que pasó anteriormente. Lo vemos en Argentina. En Argentina lo vemos. En Argentina han tratado de limpiar la cara a lo que fue la dictadura argentina, diciendo que la dictadura no era tan grave. A mí me parece que efectivamente es una equivocación por parte de José Ramón. Él se disculpa posteriormente, dice, hasta aquí, coincido con lo que bien dice César, su hijo es un personaje sumamente polémico en ese momento, pero también me queda claro un punto que es fundamental desde mi punto de vista, y lo digo como audiencia. Porque no me comparo con ningún aspecto periodístico con ellos, ni mucho menos. Como audiencia sí creo que merecemos un respeto de no hablar de lo que no sabes. Y lamentablemente me parece que hay muchos periodistas deportivos, por ejemplo David Faitelson, que les ha dado por hablar de temas que no conocen. El mismo hijo de José Ramón Fernández y otros más, Alejandro de la Rosa y demás. Incluso ese debate que se da en Televisa, donde Roberto Gómez Junco los pone en su lugar, sí, muy bueno, es cuando se atreven a hablar de puntos de vista que no conocen. O sea, y hablan desde una realidad y privilegio de un sector de la prensa que ha gozado de buenos salarios, qué bueno, pero que obviamente no tienen la capacidad de dimensionar que el Mundial es totalmente elitista y los que están yendo a esos partidos son gente de una clase social alta, no es el pueblo como tal. Entonces, eso me parece que es fundamental. Exigirle a estos periodistas que son muy buenos en su ramo, que son muy buenos comentaristas, muy buenos reporteros, muy buenos investigadores, que no hablen de temas que no saben. Y si van a hablar, que se pongan a estudiar de lo que van a hablar, sí, ¿no? claro, que eso es fundamental, ¿no? Y que no se igualen a, por ejemplo, toda esta bola de influencers que ya los hemos tenido aquí, que justamente se dedican a, veto a saber qué, ¿no? Cocina, chismes, y de repente ya salen opinando de lo que está pasando, ajá, de Claudia, de Andrés Manuel, de etcétera, etcétera, que no se pongan a esa altura, ¿no? Sí, pero hay dinero sí, seguramente claro, para armar unas campañas, que ahora por lo estamos supuesto. viendo mucho, ¿no? Pero a ver, me parece que hay que ser es muy importante ser muy claro. A mí me han preguntado de temas que desconozco y lo digo abiertamente. Sí, no sé. Te ofrezco una disculpa, es un tema que no conozco y no quiero decir algo fuera de lugar. Es verdad. Es así de fácil. Es verdad, es verdad. Incluso nosotros como conductores y periodistas, no de todos los temas sabemos. No, claro Sí, hay que que saber no. reconocerlo. Y sobre todo cuando nos están entrevistando, eso que tú hablas del respeto, Sí. me parece que es una de las cosas que deberíamos de pedir toda la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cuántas veces no hay temas, por ejemplo, que se presentan en el día a día y tú te documentas, tú investigas, checas todo ello y pides el punto de vista en una entrevista de un experto? Claro. O de una experta, y eso te ayuda a ti también a sustentar un punto de vista. Exacto. Pero no te lanzas de repente con comentarios tan banales. ¿Por qué? Porque son personajes que tienen una influencia. Es como el caso ahorita que mencionas de los influencers. Luisito Comunica, es un tipo exitoso, es un tipo que llega a millones de personas. Impresionante. Y es un tipo que sale y le lava la cara a Bukele. O es un Sí. tipo que le lave la cara a la gentrificación. No lo hace de manera inocente, como No, tampoco, es una estrategia. Hay claro, un costo y hay un pago, costo. claro, como el claro. propio David cuando habla de la guerra en Irán, o sea, tiene un sesgo personal Incluso en ese tipo de del temas. petróleo de Venezuela también Luisito estuvo Claro. metido con su pareja que es venezolana y que ya vive en toda la comunidad y se metió a ese tren, Bueno, ¿no? Entonces, o sea, ahí suena, Creo como que dicen, vamos, metálico. Vamos a ver cada vez menos esta posibilidad de que se sepa del tema, los que hablen que sepan de los temas, porque hoy todo es campaña, hoy todo es una cuestión armada, una estrategia que viene de financiamientos incluso tal vez muy oscuros por ahí.